Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a este cuarto conversatorio entre mediación y museos. Y también un especial agradecimiento a Coarte, que hace parte de los apoyos para poder tener estas sesiones. Primero voy a hablar de, para nosotros, qué es este conversatorio, qué es lo que estamos buscando. Después voy a presentar a los participantes y por último le voy a dar la palabra para que ellos hablen de ciertos proyectos. Entonces, bueno, también quiero presentarme yo soy María Elsa Castro, soy la jefa de Servicios Públicos y Educativos. Desde hace más o menos un año dirijo la sección de educación y planeamos junto con Miriam Tobón, que está aquí también, este seminario principalmente para los mediadores del Banco de la República, pero nos parecía importante abrir este espacio para el público en general, porque creemos pues, que estas conversaciones son importantes para no solo los mediadores del banco, sino para todos aquellos gestores culturales o personas involucradas en la educación y mediación en museos. Entonces, primero voy a hablar sobre los conversatorios sobre mediación y museos. Es un espacio que abrimos al público, en el que se proponen diálogos críticos sobre los retos que supone el ejercicio de la mediación en distintos espacios de exhibición, y sobre la manera en cómo se tejen las relaciones entre los públicos, las piezas y los espacios en el museo. El seminario se compone de 6 sesiones, esta es la cuarta sesión, y la intención en un inicio de estos seminarios era abordar en cada una de las presentaciones las curadurías en las cuales está dividida la colección del Banco de la República, que son 5, que atañen a 5 épocas distintas del arte. En cada sesión tenemos la participación de invitados especiales con quienes se tratan temas y cuestiones sobre los discursos curatoriales, los espacios receptores y la pertinencia de los mensajes que comunican la colección. En esta sesión contaremos con la participación de Santiago Piñol, que es artista y miembro de la agencia, Caridad Botella, responsable del proyecto educativo de NS Arte, y Luis Fernando Ramírez, curador de la Unidad de Arte y otras colecciones. Y también es el responsable de proyectos como Nuevos Nombres, Imagen Regional y El Parqueadero. Conversaremos sobre los retos y las implicaciones de los ejercicios de la mediación en el contexto del arte contemporáneo, en donde priman lenguajes diversos para la aproximación a contenidos, y analizaremos las maneras en que los nuevos medios de producción dialogan con estrategias transformadoras de comunicación con los públicos, abriendo escenarios que potencian las experiencias únicas en los visitantes. Bueno, primero voy a presentar a Santiago Piñol. Santiago Piñol está aquí en representación de la agencia, entonces realmente voy a hablar sobre qué es la agencia. La agencia es una oficina de proyectos de arte que promueve la investigación y procesos en el arte y educación, estimula el debate sobre prácticas artísticas e instituyentes, experimentando con diferentes estrategias y metodologías de trabajo para proponer formatos de mediación, programas públicos en colaboración, ejercicios de autopublicación y formas alternativas de hacer con otros. Mediante su propia investigación y programa abierto Escuela de Garaje, la agencia apuesta a darle visibilidad a un gran número de iniciativas locales, nacionales e internacionales, cuyos intereses se ocupan en pensar diferentes formatos en la generación de contenidos y sus canales de circulación. La agencia ha realizado escuelas y programas de mediación en diferentes instituciones y en diferentes países. El proyecto lo conforman 5 artistas, sin ningún tipo de jerarquía, todos son directores, productores y participantes. Caridad Botella, a mi izquierda, es licenciada en Historia del Arte y magíster en Museología y en Estudios Fílmicos. Caridad es la responsable del proyecto educativo de NS Arte, donde trabaja impulsando los programas de mediación experimental y laboratorios de pensamiento creativo y curaduría. Caridad ha sido la curadora de Sinfonía Trópico, una plataforma científico-artística con un gran énfasis educativo que gira en torno a la pérdida de biodiversidad, la desforestación y el cambio climático en Colombia. Y por último, Luis Fernando Ramírez, artista plástico y curador, estudió arquitectura en la Universidad de los Andes, es museólogo de la Universidad de Valladolid y tiene una maestría en artes de la Universidad del Estado de Nueva York. Fue museógrafo del área de artes plásticas del Banco de la República del 99 hasta el 2011 y a partir de ese año es curador de la Unidad de Artes, donde ha realizado curadurías como Nuevos Nombres, Paisajes Reactivos,
delimitar, formas de la memoria, entre otras. Actualmente también es profesor del módulo de museografía en la maestría de museología y gestión del patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ahora hablando un poco de la metodología de la sesión, en un primer momento se van a realizar unas participaciones breves por los invitados, y estas presentaciones se estructuraron en las ocasiones anteriores a través de ciertas preguntas. Para esta ocasión, ya que no vamos a hablar en particular de una curaduría tal cual o precisa de las colecciones, vamos a hablar de ejemplos prácticos en los que cada uno de ellos ha participado y que puedan abrir el diálogo para hablar sobre la problemática o ejercicios de mediación. Es importante mencionar que Luis Fernando se enfocará en los proyectos de Nuevos Nombres y Parqueadero, principalmente, en donde se pondrá a discusión el reto de ocupar espacios poco comunes de exposición y la relación con el público. También, de alguna manera, es el interlocutor de las colecciones del banco, en particular o con particular énfasis de arte contemporáneo y nuevos medios. Caridad hablará desde su gestión en NC, enfocando su charla en proyectos de exposición educativos, como el proyecto del espacio del lugar, el lugar del espacio, de Nicolás Consuegra, NC Lab, o Petricor, un proyecto de Nicolás París. Santiago nos habla desde la experiencia de la agencia, tanto como participantes en el programa del Parqueadero, como sus proyectos de curaduría pedagógica, como la Escuela de Garaje o la Fábrica de Conocimiento. Entonces voy a pasar el micrófono a Luisfe. Hola, buenas tardes a todos. Recientemente inauguramos la tercera etapa de esta versión de Nuevos Nombres, el sábado pasado. Una versión que se diferenció de las otras por varias razones. No sé si se acuerdan de algunas de las versiones anteriores. La versión anterior, que fue hace 4 años más o menos, la hicimos en el espacio que se llama El Parqueadero, que ahora hablaré un poco de este espacio. Y esa versión que estuvo dentro de la sala del Parqueadero, había un par de obras que sucedieron afuera, y sucedieron de alguna manera como obras específicas para los espacios exteriores. Usamos el Parqueadero en esa ocasión como un laboratorio para los artistas que fueron invitados a participar en Nuevos Nombres. Eso quiere decir que ellos tuvieron un tiempo para de alguna manera tener su taller de trabajo dentro del espacio y reflexionar sobre el lugar en el que se estaba trabajando. Eso fue una muy buena experiencia para la mayoría de los proyectos, que se sentían muy atados realmente al lugar. Y después de ese laboratorio con los artistas, directamente muchas de las obras eran producidas en sitio, comenzó el montaje y así digamos, sucedió el protocolo de ese proyecto, de esa versión. Y fue como un primer intento, un poco tímido, de salir con algunas obras y hacer intervenciones en los museos. Había una obra en el pórtico del Museo de Arte Miguel Urrutia, en el exterior, que hace una intervención en las columnas y en las vigas, y habría otra pieza escultórica que estaba en uno de los patios. El resto de las obras estaba al interior. Las versiones anteriores de Nuevos Nombres, la inmediatamente anterior fue como un gran salón que incluso itineró por diferentes ciudades. En ese momento el banco se unió con el BBVA, unieron 2 programas diferentes que existían en uno, se volvió una exposición mucho más grande. Y bueno, anterior a eso ha habido muchas versiones diferentes. Los orígenes eran exposiciones individuales, las primeras exposiciones que, si se acordarán algunos, un programa que inventó Carolina Ponce de León y que participaron algunos artistas que hoy en día son muy reconocidos, en ese momento era como su primera exposición individual, en 1985, que fue el inicio, un momento muy diferente porque muchos de estos artistas que ya tenían algunos una maestría, que habían trabajado mucho, muy diferente a hoy en día, muchos no habían tenido una exposición individual o había muy pocas oportunidades de exponer. Hoy en día los artistas circulan más, muestran más las obras,
a corta edad tienen premios, maestrías, etcétera. Entonces, y hay muchísimas más escuelas y graduados cada año, de manera que la dinámica es totalmente diferente a 1985 con respecto a lo que es hoy en día. Eso inclusive hace pensar en el mismo nombre del programa, nuevos nombres. De pronto en 1985 tenía tal vez más sentido hablar de nuevos nombres o cuáles iban a ser los nombres del futuro, que el banco iba a hacer una apuesta por quienes podrían ser las grandes figuras. Creo que hoy en día no pensamos tanto así como en el futuro, si alguien va a ser una gran figura o no del arte, sino pensamos más, yo creo, en el ahora y qué es lo que esos artistas están haciendo hoy en día y qué es lo que pueden hacer hoy en día en nuestros espacios. Entonces este nuevo programa o esta nueva versión surge a partir de ese primer intento tímido de salirse de las salas de exposición y definitivamente decidimos que las obras sucedieran por fuera de los espacios de exposición, del museo, del parqueadero y que estuvieran en los espacios públicos de la manzana cultural y de todo el complejo cultural del Banco de la República, las plazoletas, corredores, techos, etcétera, de acuerdo a cada proyecto. Y eso responde a un interés por pensar en el público en relación con el arte contemporáneo. Nuestra intención, contraria a lo que sucede en una exposición, digamos, convencional, en donde el público va a buscar la exposición a una sala convencional, entra a una sala y hace un recorrido por una serie de obras. Lo que queríamos es que fuera lo contrario, que el público de nuestros, por una parte, el público de nuestros espacios, de la biblioteca, Museo del Oro, colección numismática, colección de arte, etcétera, en su recorrido determinado por estos espacios, si van a ver una exposición o alguien que va a ver un concierto o alguien que va a sacar un libro en la biblioteca, de repente se encontrara con una obra de arte en ese recorrido. Eso no quiere decir que quien quiere ver toda la exposición tiene las ayudas del museo para que lo pueda hacer. Entonces, alguien puede acercarse al punto de información del museo, tiene la guía de estudio que repartimos nosotros con un plano de ubicación de las salas y podría hacer el recorrido juicioso de todas las obras que suceden. Sin embargo, pues esa era una intención, ¿no? Que las obras aparecieran sin necesariamente el público estar buscando ver la exposición de nuevos nombres. Así, de esta manera, bueno, una de las obras que inauguramos este sábado sucede en la fachada de Casa Republicana, que es una intervención, bueno, aquí estoy mostrando otras obras, pero no, muy adelante, de Andrés Felipe Gallo, que construyó unos muros que tapian los vanos del segundo piso de la Casa Republicana. Entonces, ¿qué públicos tenemos ahora en la Casa Republicana? La Casa Republicana en este justo momento la exposición está cerrada, entonces no tenemos público de exposiciones. Tenemos es el público de la biblioteca, el público que baja a esa plazoletica justo enfrente de esto a estudiar, a leer, la gente que pasa por más arriba, que va a un evento, o la gente que está retirando libros, alguien que va a una reunión, el mismo público interno de las personas que trabajan en la misma biblioteca, etcétera. Todo este público no está buscando la exposición Nuevos Nombres, sin embargo, se está encontrando con un evento diferente, extraño, que incluso, y muchas veces nos preguntan, ¿ha sido crítica o ha sido motivo de elogio también al proyecto? Mucha gente no se pregunta, o sí se pregunta, ¿esto es una obra de arte o no es una obra de arte? ¿Qué sucede con esto que construyeron? ¿Es una contingencia del museo para una eventualidad que podría suceder adentro? Creo que el hecho de que esté fuera de la sala de exposición, aunque tiene señalización, hay una ficha técnica, etcétera, no todo el mundo la ve, no todo el mundo la lee, hace que el acercamiento al arte contemporáneo que están produciendo estos artistas jóvenes sea totalmente desprevenido en la mayoría de los casos y no suscite como esa pregunta básica que a veces no tiene tanto sentido de decir esto es arte o esto no es arte.
Otra de las obras, no tengo imagen de estas, que ha suscitado un poquito de polémica al interior, son, si se acuerdan, los abrigos que están colgando en las fachadas. Algunos dicen, incluso dentro del Banco de la República, esto no es arte, esto no está comunicando nada, aparece ahí y no sentimos que comunique. Otras personas dicen, eso está súper interesante porque hace parte del paisaje urbano, es una irrupción dentro del paisaje, porque además estos abrigos la mayoría del tiempo están goteando, ¿no? Desde los bolsillos se inundan de agua y están goteando todo el tiempo, como una expresión del clima interno de ese abrigo que está colgando en el techo, pero la mayoría del público no se va a preguntar si eso es arte o no es arte, se va a preguntar de pronto qué hace eso ahí, porque hay un abrigo colgado en una fachada. Y estamos apuntando a una variedad de público muy grande con eso respecto a relaciones. Ahora yo me imaginaba piezas de otros artistas como por ejemplo Francis Salis, con una exposición muy conocida de él de hace muchos años, que era 10 ¿cómo era? Se llamaba 10 cuadras alrededor de mi estudio, del estudio, y eran intervenciones muy invisibles, ¿no? Había unas almohadas que tapaban unos huecos en una ventana, o unos chicles en un sitio, o él mismo parado en una esquina o bueno, en la plaza principal con los letreros ofreciendo sus servicios como artista, etcétera. Entonces, creo que ese tipo de intervenciones funciona en ese sentido. Quien las ve en el espacio público, lo que decía anteriormente, la ve de una manera más desprevenida, sin esperar que alguien le esté explicando por qué eso funciona como una obra o no funciona como una obra. Esa era como una de las principales motivaciones para salirnos de las salas de exposición. El proyecto ha estado activo a lo largo de un año. Empezamos hace un año con la primera etapa, como les decía al comienzo, se ha dividido en 3 etapas que se acumulan. Eso significa que en la primera etapa participaron 7 artistas, en la segunda 8 artistas adicionales. La primera etapa no se desmontó, sino que esos artistas y esas obras se sumaron y ya con esta etapa se completó un total de 23 artistas cuyas obras están insertadas al tiempo en los diferentes espacios del Centro Cultural del Banco de la República, incluyendo incluso el Museo del Oro, donde hay 2 obras en video, una en el tercer piso y una en el cuarto piso. Otro componente del proyecto es que quisimos que la mayoría de las obras tuvieran un diálogo directo con lo que sucede aquí en este complejo cultural, o bien con las colecciones o archivos, o bien con la misma actividad que sucede en el banco, como puede ser el montaje de las exposiciones, los acervos que existen en la biblioteca. Esta es una de las obras de la primera etapa de Alejandro Sánchez, seguramente ustedes la han visto, estos contenedores insertos en ese corredor. Hay otra de las obras que sucede en este patio del Museo de Arte. Otras obras dialogan también con la misma arquitectura, pensando la arquitectura también como un conjunto o una colección de objetos arquitectónicos que se han sumado a lo largo de la historia del Banco de la República, edificios de muchas épocas, desde la colonia hasta lo más contemporáneo, y algunas de estas piezas dialogan con la situación de los edificios, con el clima, con la actividad que puede uno sospechar que sucede detrás de estos edificios. Esta obra, por ejemplo, que es un teléfono como ochentero, quien lo descuelga escucha llamadas telefónicas que se estaban haciendo en el momento de la toma del Palacio de Justicia desde el interior. Entonces, bueno, hay una relación de cercanía con el Palacio, pero el archivo mismo de estos audios reposa aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces, ese tipo de relaciones, pero las relaciones con lo que sucede
con nuestras colecciones es muy diversa. En este caso es la colección numismática, una pieza que dialoga con el balín de oro, una de las piezas emblemáticas o más interesantes de esta colección numismática, que es un accidente al fundir un lingote de oro, y el artista, que es Reyes Santiago, funde un balín con las mismas características formales y con el peso idéntico al balín de oro, pero un balín que está hecho ahora con latas recicladas de aluminio, pensando en otro tipo de economías, como la lata de aluminio tiene un valor de cambio también. Las inscripciones del balín en aluminio corresponden al peso, a todos los datos como técnicos de esta nueva pieza, emulando al balín de oro. Dentro del programa también tenemos otro capítulo que algunas veces se cruza con el otro, o algunas veces es independiente, que es obras, digámoslo así, de carácter digital. Algunas obras que están alojadas solamente en la web a través del portal de la actividad cultural del Banco de la República, u obras que están tanto en el portal web como en alguno de los espacios o salas de las diferentes colecciones. Esto es el ingreso al MAMU, el video wall, donde usualmente se pasa la información que todos ustedes conocen del museo y de las actividades en el banco. Y aquí lo que se está pasando, esta pieza que es intermitente entre la información del museo y la proyección de la misma pieza, son cámaras de seguridad de otros lados, de lugares de descanso, lugares donde la gente está esperando a que suceda algo. Y es una inserción interesante porque confunde al público. Claro, nadie entiende que esto es una obra de arte, si no piensan que realmente hay cámaras, incluso en la mitad hay como una piscina. Creo que la gente, ustedes sabrán que los que están ahí a la entrada, que la gente a veces pregunta que dónde está la piscina en el museo, y genera como un giro en la percepción de qué son los espacios que van a visitar o que están visitando el público en el museo. Estamos aquí como en casa después de la conversación que tuvimos la última vez. Escuchándote hablar pensé que para nosotros quizá la pregunta de qué hace eso ahí sería la ideal. Yo no sé si alguien entra pensando que si esto es arte o no, pero nos encanta que la gente piense qué hace esto aquí. Estaba pensando que hace, pues un poquito antes de que yo empezara a trabajar en ese arte, no recuerdo cuánto tiempo, fui a ver una exposición, esto que estaba por ahí en la zona, bueno, entré y estaba la exposición de Troika, y yo creo que entré, vi el panorama y salí corriendo prácticamente. Me vi aquello inundado de agua con unas piedras en las que uno tenía que pasar y bueno, no sé muy bien por qué, luego podemos al final sacar una conclusión, pero realmente mi instinto fue salir. Pero ya una vez en la calle dije, ¿cómo es posible? No, entra hasta el fondo de la sala. Entonces nada, entré, recorrí piedra por piedra, vi que no pasaba nada malo, alguna fobia se me debió desatar con ese contexto seguramente. Y bueno, no sabía que después iba como a estar trabajando ahí y poder ahondar en el por qué uno a veces sale corriendo de los sitios a los que entra a ver una exposición. Que precisamente creo que tiene que ver un poco con este asunto de si esto es arte o no, y de desestabilizar la postura en la que uno está cuando entra a un sitio que desconoce. Entonces, precisamente quería continuar lo que estaba hablando Luis Fernando con este asunto de entrar a un sitio o de estar delante de algo y decir, no sé, esto es arte o no. Bueno, en ese arte, voy a dar un pequeño contexto por si acaso, para no asumir que todo el mundo conoce, pues pertenece a la Fundación NEME, es un espacio de arte contemporáneo en la Macarena. Y a pesar de ser un espacio híbrido en muchos aspectos, tiene una característica muy específica desde el principio, y es que organizamos una serie de exposiciones al año, 4, y la idea es que sean de sitio específico.
un poquito de historia institucional. Esto es sobre todo así en los últimos 2 años y medio, bueno, desde que Claudia Segura, que está allá, directora curadora, trabaja ahí, es como la idea que eso sea así. Es decir, que nosotros pues producimos proyectos que los artistas quieren desarrollar específicamente en ese espacio. Bueno, entonces, esto es NC tal cual, sin nada, o sea, uno entra tal, sin ningún tipo de intervención. Entonces, este aspecto del sitio específico pues ya genera situaciones como la que yo describía antes, que uno entra, hay una exposición, uno entra a ver otra exposición y el espacio se transforma completamente, de tal forma que muchas veces no es reconocible con respecto a la experiencia anterior. Son exposiciones que son bastante pues, inmersivas de alguna manera, experienciales, donde el espacio como sitio que comunica a la vez que la exposición o la obra de arte va muy de la mano. Entonces, no podía ser diferente que el proyecto educativo, o como se llama en otros sitios más generalmente, el área de educación, que nosotros nos llamamos como proyecto educativo, también desarrolle una serie de programas de mediación que tampoco son tradicionales, ¿no? Que van de la par con este espacio al que uno entra y a veces no sabe muy bien lo que es, o por lo menos nos reta a entrar y descubrir. Tenemos un montón de programas, pero yo me he querido centrar específicamente en estos 3 proyectos que tú mencionabas, la exposición de Nicolás Consuegra, la exposición de Nicolás París y el NC Lab, como 3 ejemplos que creo que amarran bastante bien las cosas que hacemos. Generalmente, para no meterme en cada programa que tenemos y hablando de a quién está dirigido pues, nuestro discurso, que era una de las preguntas, ¿no? Como, a qué público nos dirigimos. Yo creo que hay como 3 tipos de público que se pueden entrecruzar. Por un lado está como el público que frecuenta los circuitos del arte, que un poco comparado con los museos del banco pues es muy diferente, o sea, esto está en el circuito turístico de la ciudad, en ese arte un poquito, pero no es masivo, claramente no hay ninguna colección, no hay como un icono el que visitar que siempre esté ahí. Entonces resulta que a pesar de que nosotros estamos abiertos a todo el público y es gratuito, pero sí hay como un público específico que suele visitarnos. Desde el proyecto educativo especialmente no descuidamos al primer grupo, pero le dedicamos mucho tiempo y energía y cariño también al público educativo, digamos, o sea, a la gente que viene de los colegios, de las universidades, de las fundaciones, que vienen ahí están agendados a venir, o sea, agendan un taller. Y yo diría un tercer grupo, que hoy pensaba, la verdad, que es un grupo un poco transversal, o sea, que cada de las exposiciones que hacemos, cada una, tiene un tema adyacente, es decir, Nicolás Consuegra, bueno, hay muchos temas, pero uno puede pensar, bueno, es la arquitectura, ¿no? Entonces es arte y arquitectura, habla mucho de nuestra identidad también como centro de artes interdisciplinar, la biología, la geopolítica, no sé, lo virtual, bueno, varios temas, un tema que siempre va como muy atado a la exposición, que es el interés de investigación que tiene el artista. De tal forma que los talleres, los dispositivos de mediación que vamos desarrollando se relacionan también con otras áreas del conocimiento, que eso es algo muy importante dentro también de nuestra identidad como institución desde la curaduría, pero también desde la parte educativa, porque nos relacionamos con centros educativos que pues, idealmente y en nuestros sueños más maravillosos no vienen solamente de la clase de arte, sino que también vienen de otras clases como filosofía, biología, como decía antes. Entonces, bueno, en este caso específico de Nicolás Consuegra, mucha gente entraba efectivamente y decía, ¿dónde está la obra de arte? Porque no sé si algunos estuvieron, otros no, pero el artista propone hacer una intersección entre 2 instituciones, una intersección literal, porque coge el Museo de Artes de la Universidad Nacional y lo construye dentro. De tal forma que la exposición es el espacio mismo, el espacio de esa universidad que obviamente va a afectar de manera diferente a quien ha estado en el espacio, a quien no, afectó mucho de una forma muy cercana a quien conocía ese espacio de muy cerca, y a la gente que no, pues
realmente suscita preguntas como, bueno, ¿y esto qué hace aquí? Exactamente, como tú decías, ¿no? Entonces, la labor de mediación es partir de esa exposición para hablar de temas relacionados, también de temas que a lo mejor no están directamente relacionados y de talleres que en este caso pues podían tener que ver precisamente con la idea de site specific, porque por eso he empezado por ahí. O sea, ¿qué es una exposición de sitio específico? Nosotros pensamos que estamos haciendo esa labor, pero eso es muy criticable porque precisamente Nicolás Consuegra, que está estudiando muy de cerca lo que significa sitio específico, pues habla de varias acepciones, ¿no? Sitio específico no solamente es algo que está hecho para un sitio en específico, puede tener que ver o debería tener que ver con las características de ese lugar, a lo mejor con las características del contexto, habla de un nivel más o menos de ser efímero, ¿no? Entonces él también, de alguna forma, muy sutilmente, hay un poco de crítica institucional también al comparar estas dos instituciones que se ponen en intersección. ¿Cuál es la relación entre ellas? Pero también simplemente puede tener que ver con el habitar, ¿no? Cómo como espectador llegamos a un espacio así y lo habitamos y qué significa eso en los diferentes espacios de la exposición. Además, esta exposición tuvo una característica que creo que también es importante en cuanto a mediación o los programas públicos que tenemos dentro de las exposiciones, y es que había una pieza musical que se desarrolló a manos de Rodolfo Acosta y el ensamble CG, ¿no? CG, ¿cierto? Que era una obra pensada para suceder durante las 6 semanas de la exposición. O sea, empezaba una tarde durante 1 hora y continuaba la siguiente semana. Había como una agenda de tal forma que uno tenía que ir a todas esas ocasiones para ver la pieza completa, que eso le añade por encima el nivel de momento específico, ¿no? Porque no solamente estamos hablando del espacio, sino también del tiempo. Que eso pues también resulta un reto para nosotros el entendernos de esa manera, que no solamente es un espacio, sino que uno también tiene el tiempo en las manos, o sea, el espectador, tenemos en las manos el tiempo del espectador. Bueno, he puesto esta imagen donde se ve que realmente los espacios realmente es una intersección, porque aquí es nuestro segundo piso, que pues ese es el techo, eso es lo de arriba sería lo que es el techo del Museo de la Universidad, ¿no? Y como uno pues no cabe ahí porque la escala no es la correcta. Antes de pasar al siguiente proyecto, durante algunas exposiciones, y en esta pasó en 2 ocasiones, desarrollamos un programa de mediación que también se puede considerar como de sitio específico, y es las muestras abiertas. Hablando de formas de mediación un poco diferentes. Con muestras abiertas nosotros trabajamos con algunas clases universitarias, en este caso fue Beatriz Eugenia Díaz y Camilo Leiva, ¿cierto? Con un grupo, por ejemplo, de estudiantes de último semestre, no necesariamente último semestre, pero sí por lo menos que estén terminando el curso, y con ellos hacemos una serie de talleres previos a una exposición de un día. O sea, esto es algo que internamente también nos genera mucha discusión, como bueno, es un día en el cual intervenimos toda la exposición, o sea, los visitantes tienen que saber que si ese día van, pues es algo un poco diferente, ¿no? Porque a veces llevamos los niveles de intervención un poco más allá de lo que a la curaduría le gustaría, pero esto es, digamos, es un trabajo que hacemos con los estudiantes porque tenemos bastante compromiso como decía antes, con la comunidad educativa, de tal forma que les sirve a ellos como un periodo de formación para su propia práctica artística, pero también para hablar en términos de mediación, de curaduría. Bueno, no traje ninguna fotos de eso, pero básicamente lo que quería hablar es que hay 2 tipos en los que entendemos el sitio específico como exposición, pero también como mediación, siendo el resultado una exposición temporal de otros artistas estudiantes que pasan por NC. Luego, este otro proyecto del que quería hablar, Petricor de Nicolás París, me pareció pues súper pertinente, fue el primer proyecto en el que yo estuve en NC, entonces pensé, wow, todo debe ser así. Quizá esto es un ejemplo, además de site-specific, porque bueno, se pensó específicamente para ese espacio, pero quizá de
de alguien que también nos hizo revisar mucho nuestra propia estructura institucional. Entonces, Petrichor, pues así dicho a grandes rasgos, esta obra de Nicolas París proponía generar un aula para observar cómo cambia la naturaleza, ¿no? Sobre todo un aula para observar, digamos, bueno, la naturaleza está ahí obviamente, pero también se habló mucho de, bueno, cuál es el contenido real de una exposición. Entonces, esta exposición tenía mucho que ver muy directamente con una curaduría pedagógica que bueno, a través del trabajo de Claudia, que hemos realizado también pues, en muchos diálogos con Educativo, ha habido un interés a partir de ahí en realizar curadurías que tengan un componente pedagógico muy fuerte. Y es que lo que pasaba en esta exposición, las actividades que hacíamos, los talleres, las conversaciones, porque no eran conversatorios sino conversaciones, era, digamos, ponía en marcha o activaba el significado de la exposición. Nosotros ya invitábamos a los profesores a dar la clase en el aula, o sea, en NCE, pero en esta exposición más que nunca los invitamos a utilizar el espacio como un aula. Entonces hubo una programación muy intensa donde invitamos a gente también del barrio, que era la primera vez que hacíamos algo así, ¿no? Nosotros nos resulta a veces difícil, como no somos un museo y no somos un centro social, a veces nos resulta muy difícil entablar relaciones con el barrio, porque somos, pues, es como una especie de ovni caído ahí. Pero esto fue una muy buena excusa para invitar a gente a que viniera a hablar precisamente con la excusa de la naturaleza. La naturaleza no solamente ella misma, sino no sé cómo cambia, cómo crece, las estructuras, qué relación tienen otras personas del barrio con la naturaleza en sus casas, bueno. Y todo se hacía alrededor de este espacio, de este aula donde íbamos caminando, como los filósofos, Dios mío, se me ha ido el nombre, Claudia, ayuda. Peripatéticos, como los filósofos peripatéticos, íbamos caminando por el espacio mientras hablábamos, observábamos lo que había, y fue realmente un parque, digamos, estupendo para los estudiantes. No, ¿ya? No puedo creer. Bueno, dame un minuto extra. Bueno, en fin, eso me lo paso. Bueno, y quería terminar con el LNC Lab como broche, porque todo esto lo extrapolamos también a un laboratorio de pensamiento creativo, donde no hablamos de arte contemporáneo precisamente, sino de pensamiento creativo. Como dice Luis Kapnitzer, a veces es mejor olvidarse de la palabra arte y olvidarse de la palabra educación. Y precisamente aquí, durante 4 días, con una serie de talleres que realizan talleristas, que son artistas, que no funcionan como productores de obras, sino como productores de experiencias, y donde el aprendizaje se realiza sobre todo a través del trabajo colectivo, de la co-creación. Bueno, no quiero robar mucho más tiempo, porque luego tenemos tiempo de hablar, me puedo explayar más adelante, pero quería mostrar unas imágenes de algunos de los talleres, donde cada artista tiene como su espacio precisamente para poner sus talleres en práctica, y donde se forma como durante 4 días una idea un poco de, pues, secta o comunidad, más bien, porque es muy inmersivo. Y quiero volver un poco a lo que decía al principio del por qué yo salí corriendo, que creo que precisamente lo que pasa en los talleres a través de la mediación de NC es que la gente pues se ve confrontada con tener que meterse dentro de la obra de arte. O sea, nosotros no hacemos del espectador que no sea pasivo, que no se quede mirando, sino que tiene que meterse dentro de la obra de arte. Y creo que a veces eso es lo que cuesta. A veces es difícil dejar la posición de espectador, que va a ver un cuadro, va a ver un vídeo, se sienta, mira y tal, y la institución no le pide más. Pero creo que precisamente lo que nosotros hacemos es eso, meter a la gente dentro de los temas que hay dentro de las exposiciones para saber qué relación es lo que tiene. Ya me pusiste nerviosa, Marielta. Por el tiempo. No. ¿Qué relación es la que hay con la vida de uno, ¿no? Y eso es lo que a veces da un poco de miedo y por eso queremos salir corriendo. Listo. Gracias. Me pasé un minuto nomás. No, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No, si yo me paro porque me pongo menos nervioso si me puedo mover un poco. A mí quedarme quieto, no, si no me ayuda para nada, ni para pensar, ni para hablar. En cambio, si me estoy moviendo, creo que fluye un poco más. Y además eso, la mesa siempre es como una barrera defensiva frente al público. Entonces, pues nada, buenas tardes.
Soy Santiago de la agencia, como dijo María Elsa, también me acompaña Diego, faltan Sebastián, Mónica y Mariana. Nosotros somos 5, venimos trabajando desde el 2010. Yo les voy a hablar principalmente de 3 proyectos, voy a intentar ir como muy rápido para intentar cubrir todo eso. Gracias. Entonces voy a empezar a hablar, bueno, de alguna forma una diferencia que nosotros tenemos con los otros proyectos que acaban de presentar antes es que nosotros no tenemos espacio. A nosotros nos toca enunciar el espacio cada vez que vamos a hacer el proyecto, nos toca buscarlo, para nosotros siempre ha sido como un problema la idea de espacio, porque cuando no tenemos espacio y lo tenemos que cambiar y buscar, se están rearticulando una serie de elementos siempre allí, como que es el público, cuál es la obra, cuál es la mediación, en qué sentido es un dogma, ¿no? En qué sentido lo estamos utilizando como pedagogía. Esta primera imagen es nosotros sí tuvimos un espacio durante 3 años, fue como empezamos, y era una definición que teníamos que le dábamos a la gente que pasaba alrededor del barrio porque no sabían lo que estaba pasando allí, pensaban que era más un bar. Entonces, vecinos transeúntes y curiosos, este es un espacio de coproducción cultural abierto a propuestas de carácter experimental, normalmente abrimos de jueves a sábado de 3 a 7, normalmente. Entonces era una columna en la cual nosotros le decíamos al público lo que estaba pasando en el espacio, porque normalmente una cosa que nosotros sí vemos es que hay un problema entre el adentro y el afuera en el arte, que es una cosa que yo creo que ustedes dos están mencionando en ese sentido, hay un problema con el contexto y con el agotamiento de las formas, y nosotros teníamos también como una forma de intentar comunicar lo que estaba pasando allí, y pues y además era una vitrina y se podía ver. Entonces, bueno, aquí ya pasamos al parqueadero, y nosotros hicimos, bueno, como diría Luis Camille, nosotros pudimos llegar al museo sin morirnos, eso es como un éxito. Entonces, aquí lo que hicimos nosotros fue una reproducción del espacio a escala 1:1 de lo que era nuestro espacio, también fue una revisión de todo nuestro trabajo hasta ese momento, este es el año 2015. Entonces fue 2 años después de haber dejado de tener espacio, de un montón de cuestionamientos en el cual nosotros seguíamos pensando acerca de nuestra práctica y a dónde queríamos ir. Habíamos ganado la investigación y ya la habíamos realizado en el Salón Regional Zona Centro, pero decidimos realizar como una revisión de todo lo que nosotros habíamos hecho como colectivo. En ese sentido hicimos varias cosas aquí el proyecto se llamaba Sin Querer Saberlo, porque de alguna forma nosotros seguimos avanzando en el proyecto, siempre revisando, siempre mirando hacia atrás, siempre haciendo retroalimentación, y fueron pasando muchas cosas, pero sin una intención clara. De alguna forma yo creo que el contexto es lo que le ha ido dando forma a nuestro proyecto. Entonces, vuelva a un segundo la imagen. Gracias. Entonces, esta era como una reproducción del espacio escala 1:1, donde hicimos una serie de curadurías que se llamaba La importancia de llamarse Juan, donde todos los artistas se llamaban Juan. Entonces decidimos usar la curaduría de la forma más caprichosamente posible, de alguna forma como un chiste. También expusimos nuestra colección, aquí está la columna que reproduce el gesto que nosotros teníamos de la columna de luz, donde estábamos anunciando constantemente la programación, que era muy intensa, podíamos llegar a tener hasta 6 eventos al mes, hicimos como 53 eventos durante 3 años. También teníamos un centro de documentación, teníamos una, adelante. Sí, teníamos una curaduría de videos tutoriales, donde de alguna forma ya empezamos a mezclar 2 intereses, que era como la idea de curaduría tradicional, pero la idea de curaduría pedagógica nos interesaba invitar a partir de algo que fuera práctico, ¿no? Entonces la idea del video tutorial. También teníamos, la línea de tiempo. Hicimos una línea de tiempo de todo lo que hemos hecho. Nosotros entendemos nuestro trabajo a partir de como 3 etapas, diríamos que como constitución, institución, formación, que fue pasar de la idea de llegar a la idea de hacer un espacio, constituirse como un proyecto, como un colectivo, una etapa de institución y decadencia, y finalmente como llegar a la idea de arte y educación, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento y con lo que seguimos trabajando. El que quiera aprender, que quiere enseñar, ese. También aquí, por ejemplo, este fue como un dispositivo interesante de mediación que apareció en el museo por primera vez, que son esas 2 preguntas con las cuales nosotros hemos trabajado, que de alguna forma intentan dibujar comunidad, y son dispositivos de mediación que se pueden utilizar de muchas formas. Un poco con lo que dicen ustedes, no tiene que ver con objetos de arte pensados en el sentido tradicional, sino hay como otra idea de utilidad. Son, diría, como objetos difíciles de definir, pero yo creo que pues muy interesantes a la hora de hacer ejercicios de mediación, porque pueden tener como usos insospechados y no tienen una idea como de autoría claramente. ¿Cuánto voy? ¿Ya? ¿Me quedan 10? Perfecto.
Entonces, nada, digamos, yo acá también quería decir rápidamente como éxitos y fracasos de lo que fue trabajar en el banco, de alguna forma, sobre todo, pues llevar nuestras formas de hacer que tienen que ver con la informalidad a un sitio que es tan controlado, ¿no? Y sobre todo en cuanto a horarios, en cuanto a lo que se puede hacer, lo que se puede meter, lo que no se puede meter de alguna forma, pero también el parqueadero permite como muchas intersecciones y se pudieron hacer muchas cosas. Y también pues que nos enfrentábamos a un público que nos es de alguna forma ajeno, nos era dado y es un público que viene conformado por la idea de institución museo que es como muy particular. De ahí saltamos a la escuela de garaje. La escuela de garaje fue del Salón Regional Zona Centro, Fábrica de Conocimiento. Es un proyecto muy importante para nosotros desde el punto de vista de la curaduría pedagógica, porque nosotros planteamos un salón regional donde no se produjo una sola obra de arte. Y eso para nosotros era muy importante. O sea, cómo hacer todo un proyecto de esta escala, de esta dimensión, de este presupuesto en el que no se gaste plata en hacer objetos. Porque ¿para qué hacer objetos en este contexto en el que nos encontramos nosotros en Colombia? O sea, ¿qué es lo que hacen los artistas en Colombia? O sea, ¿cuántas facultades hay? ¿Qué es lo que realmente hacen? ¿Dónde están? ¿No? Nosotros de alguna forma partimos para la idea de la investigación. También cuestionamos la idea de zona centro y no queríamos como mantener y defender esa división geopolítica del Ministerio de Cultura y sobre todo pensarnos como centro, que es una de las cosas que más daño nos ha hecho políticamente en este país, ¿no? Es pensamiento centralista. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces nosotros hicimos un viaje de 5 meses por todo el país viendo cómo se enseña el arte, formal, no formal e informalmente. O sea, yo creo que somos uno de los países con más facultades de arte por una configuración histórica política que tiene para el arte un uso determinado, civilizatorio. Entonces, por eso una ciudad como Bogotá tiene 7 facultades de arte. ¿Y qué pasa con todas estas masas de artistas que se gradúan? ¿Dónde está el mercado? El 98% del mercado está en Bogotá. ¿Y el resto del país? Cali tiene 6 facultades. ¿Qué pasa con todos esos artistas? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos de aquí son artistas? Somos varios. Yo digo, todos somos artistas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la investigación, no queremos hacer un salón que siga reificando la idea alrededor de la exposición del arte, porque es una cosa que no funciona en nuestro contexto. Y de alguna forma es una ilusión que nosotros seguimos manteniendo. Pero la realidad es que la mayoría de los artistas, esta gran materia oscura, que es lo que dice Gregory Cholet, es todo así. O sea, él dice en la física cuántica sabemos solo el 5% del universo y el 95% del universo, que es la materia oscura, no sabemos dónde está ni cómo se comporta, pero sabemos que está ahí, como los artistas. O sea, sabemos el 5% que vemos, los exitosos, los asociados al mercado, pero y el otro, 95%, o sea, nosotros, la gran mayoría que hacen trabajar en mediación y educación y cumplir un papel social. Este era un salón regional diseñado para esta masa oscura, para esta materia oscura, para darle visibilidad, para darle forma, para generar redes. Durante 3 meses hicimos una escuela pública, abierta, gratuita. Nosotros todo lo que hacemos siempre es gratuito, eso para nosotros es muy importante, en la cual también hicimos eventos, pues una idea de centro expandida, no nos quedamos solo en Bogotá, también hicimos eventos en Tunja, Sogamoso y Duitama. No, Duitama no fuimos, qué pena. Pero, entonces, fue muy importante porque pudimos hacer un evento dentro de la línea histórica de los salones regionales donde no nos gastamos un solo peso en producir una obra de arte, un objeto artístico y nunca hubo una exposición. Entonces sí, se puede hacer arte y mediación sin obras de arte y sin mediación. Y hicimos un libro, muy chévere, se puede descargar de nuestra página, todos nuestros libros están disponibles ahí, pueden bajarlos, descargarlos, circularlos, pueden hacer con ellos lo que quieran. De ahí ya saltamos a nuestro último proyecto que terminamos trabajando para Arbo, en Arbo. Y este es un proyecto muy interesante porque de alguna forma ya como en esta deriva que empezamos sobre la idea de arte y educación y el de pensar el arte y la educación como un territorio, terminamos trabajando en el pabellón de Articularte, que es un pabellón muy interesante porque de alguna forma si uno ve la feria sí ha cumplido un papel pedagógico de explicación de qué es el arte contemporáneo como una gran masa de gente, una gran cantidad de gente. Y es interesante y muy único dentro de las ferias este pabellón que tienen. Nuestro pabellón se llamaba Museo y era un cuestionamiento a la idea de museo, sobre todo y muy parecido como es Luis Kamniser, donde el valor del museo no se le da a los objetos sino a las personas. Entonces teníamos, y nuestro tema también era
poscolonialidad y la decolonialidad. Dividimos el pabellón en diferentes estaciones que tenían que ver con la idea de monumento, con la idea de frontera, con la idea de patrimonio, donde todo el mundo estaba de alguna forma siempre haciendo las actividades y llenando el espacio. El espacio empezó vacío y acabó destruido, lo cual para nosotros es un éxito porque también es pensar la distracción y el desorden como un elemento pedagógico, no únicamente como la limpieza, la pulcritud, y era algo que estaba diseñado para ser utilizado constantemente, donde pasaban talleres. También todo funcionó. Y entonces aquí fue cuando la primera vez que empezamos a trabajar con el concepto de mediación, sobre todo con la idea de, hicimos una escuela para mediadores, con los cuales pudimos trabajar previamente, y digamos esta era una de las estaciones más importantes dentro de este ejercicio de mediación líquida y crítica que ellos realizaban. Nosotros les dimos unas bases, pero eran ellos los que activaban los dispositivos a partir de los ejercicios que ellos diseñaban, compartían y testeaban entre ellos. Nosotros no teníamos un discurso y una forma y un manejo que ellos tenían que cumplir. Este es un muy buen ejemplo. Hicimos una estación souvenir de souvenirs de museos hechos por artistas. Es casi un género en sí mismo, que es como una idea de crítica institucional fantástica, ¿no? Entonces ahí está el Antimuseo, la Galería Nacional, la N, el Museo Efímero del Olvido, el Museo del Palo, el NUMU, el Museo de Arte Moderno del Departamento de las Águilas, el Museo de la Calle, el Museo, si fuera el lugar, el Guggencito, el Museo Travesti. Y de todos estos museos hablamos con los responsables, y es que es muy interesante para nosotros porque otra vez volviendo, nosotros no tenemos espacio y también toda esta gente no tiene espacio. Estos son un montón de proyectos que siempre se preocupan en la generación de un espacio, en la generación de una institucionalidad, o por lo menos de la ilusión de una institucionalidad como una forma de trabajo y de crítica. Los participantes, para poder tener uno de estos souvenirs bellos, tenían que hacer un trueque, y esa era una de las estaciones como que más o mejor funcionó quizás en ese sentido. Yo creo que veo aquí algunos de los mediadores que estuvieron en ese museo. Y ¿qué más? ¿Bien? ¿Cuánto queda? Uy. ¿Ah? Es que hay que pararse. Si es moviéndose, fluye un poco más. Si uno se queda aquí quieto, pues no fluye la cosa. No sé. ¿Podemos acabar? ¿Ah? Sí, sí. Es interesante lo que dice Santiago respecto como a la crítica institucional en nuestros proyectos. Sin tener espacio se ha vuelto como una idea más que como lo que hacen ese site específico, como de discurso específico, que es como una apuesta también que ha pasado desde la experiencia, ¿no? Como que nuestros proyectos han escalado en diferentes momentos a proyectos grandes y a proyectos pequeños. Y mostramos proyectos relativamente complejos, pero también hoy en día hacemos proyectos de otra escala, ¿no? Y hemos llegado a esa idea de empezar a trabajar desde la mediación y desde lo pedagógico sin darnos cuenta, ¿no? Nosotros empezamos haciendo proyectos de exposición y ahora pues estamos en esta página, ¿no? Y esa idea de estar evolucionando creo que también es una misma idea de la práctica artística, ¿no? Que no es estática y que se está ahí como articulando. Sino completamente, como les decía, nuestro proyecto siempre está cambiando y siempre tiene que ver con una conversación con nosotros y con el contexto y de un proyecto a otro. Nosotros no intentamos repetirnos, siempre intentamos cuestionar lo que estamos haciendo, nos entendemos un poco más desde esa fluidez que desde una forma de entendernos estática, que no tener espacio pues nos permite eso por muchas razones. Y yo creo que en este momento, pues en esta deriva que nosotros seguimos y en este autosaboteamiento al que nos sometemos constantemente, estamos cada vez intentando alejarnos más del lugar cómodo de la institución del arte e intentando siempre salir un poco más allá. Entonces, sí, pues nuestra última escuela, la Escuela Intemperie, sucedió todo el tiempo al aire libre, nunca en un lugar cerrado, fueran las condiciones climáticas que hicieran, y era pensando en la ciudad como un sitio de pedagogía en sí misma. O sea, uno no necesita para la educación y para la pedagogía y la mediación nada más que otra persona. Sí, aquí sí me gustaría terminar con esto. Uno no necesita espectadores, sino personas. Como dice Luis Camus en las conferencias, nadie se piensa a sí mismo como, hola, soy un espectador. Todo el mundo se piensa como personas.
Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Creo que, bueno, les cuento también por qué soy tan estricta con el tiempo, porque para mí lo más importante es la parte de las personas. Es la siguiente parte, que la siguiente parte es básicamente pasarles el micrófono a ustedes, que nos pregunten, que nos cuenten, que nos hablen de las presentaciones. Empezamos una conversación en la reunión previa que tuvimos que me parecería interesante continuar, y es el hecho de que tenemos aquí a 3 personas representando 3 instituciones, más bien, 3 proyectos con una institucionalidad, perdón, con una institucionalidad muy distinta, casi que hasta contraria, podríamos decir, ¿no? Está Luisfe y yo representando al Banco de la República, institución, museo, pues un poco rígido. Está Caridad, que representa pues a este espacio cultural que está completamente enfocado a sitio específico, y está la agencia, que no representa ningún lugar físico, pero que está representando al discurso específico, ¿no? Entonces, hablábamos en esta sesión que tuvimos antes que si… y creo que esta pregunta un poco va más hacia Luisfe, ¿cómo se debería o cómo se podría mediar la información cuando de pronto estas piezas se encuentran ubicadas, como el ejemplo que nos dabas del habla, en donde el público que va a verlas no es necesariamente un público que las está buscando? ¿De verdad se deberían de mediar o no? O sea, como empezamos con esta conversación, a veces pienso que estamos sobremediando las cosas, ¿no? Como ¿dónde pones esos límites? Y es una conversación que también tuve con los chicos, con los mediadores. Creo que fue Lina o Germán quien nos hablaba como de esta idea como de por qué mediar tanto el arte contemporáneo cuando realmente tal vez no deberíamos de intervenir tanto. Entonces, como me gustaría empezar por esa y luego sigo con una serie de preguntas y pasamos el micrófono. Si quieres. Sí, ahora que tú decías eso me parece interesante, que es una cosa que yo hablé con David Ayala, y es tanto Luis como David tienen formación como artistas. Y me parece que eso los hace unos curadores, o hace que sea la curaduría una cosa particular, porque no son como, digamos, curadores puros, que es algo que en Colombia no existe, o bueno, casi no existe, porque aquí no existen facultades de curaduría, lo cual es muy interesante porque la curaduría se convierte en un sitio de experimentación plástica para los artistas. Entonces a mí me parece muy interesante cómo usted y David se permiten estos gestos como de una opacidad radical, que yo no sé si un curador puro o de escuela lo haría. Y yo creo que tiene que ver porque ustedes saben de alguna forma el espacio, conocen su historia y probablemente han expuesto allí los dos, ¿no? Entonces a mí lo que me parece interesante es sobre todo pensar eso como hasta qué punto es un gesto también artístico. Ahora hablo como la institución, contrario al artista. De todas maneras, bueno, el proyecto que mencionaba antes, Nuevos Nombres, se inscribe dentro de una institucionalidad del Banco de la República. Y lo que pensamos es que siempre hay público que quiere una mediación, que quiere saber qué es lo que pasa. Lo que queremos también es que esa mediación exista para el que quiere buscarla y la encuentre y tenga esas herramientas para aproximarse hasta donde quieran. Entonces por eso hay una página web donde la gente puede leer textos, va a salir un catálogo, hay fichas técnicas como de este tamaño, las han visto por ahí, como para hacer evidente esto, si es una obra de arte. Contradigo un poco lo otro, pero es como un equilibrio, ¿no? Sí puede, lo que dices tú ahora, sí creo que puede existir la sobremediación y creo que todos nos hemos visto expuestos en diferentes espacios cuando uno entra a un espacio y quiere verlo libremente, de pronto es abordado por alguien sin que uno necesariamente quiere ser abordado, ¿no? Como cuando entra uno a un almacén y le preguntan, bueno, ¿qué se le ofrece? ¿Qué quiere comprar? Y uno, no, yo quiero es curiosidad. Pero
siempre hay público que quiere, siempre hay público que se lee todos los textos, que se lee todos los paneles de presentación, las fichas más largas que existen, siempre hay gente que quiere información y yo creo que es importante que esté ahí, para el que lo necesita, para el que la quiere, para el que la va a buscar, pero que no sea invasiva de alguna manera, que deje a estos gestos que, como dices tú, que están sucediendo en el espacio, puedan tener su propio espacio y puedan tener su libertad para acercarse de la manera en que el artista lo pensó ante las personas, no el público, ante las personas que están viendo la obra. Yo estaba pensando que, es que el otro día justamente hablamos de esto, de la sobremediación, porque yo te decía que nosotros mediamos hasta el auditorio, ¿no? Que yo he estado como pues en charlas, talleres, donde al final como que hay un taller que es mediar el espacio donde uno está, que ahí surgió como la idea de sobremediar las cosas, y con esto de las piezas de nuevos nombres, yo pienso que pues no sé, a lo mejor un poco por de formación profesional, a lo mejor la persona que está ahí al lado de esta obra, que no se sabe muy bien si es o no, creo que un tipo de mediación, no sé, una cartela o lo que sea, puede como facilitar el ver eso con unos ojos diferentes, que creo que es un enriquecimiento del mundo, ¿no? Es como si, no sé, tú vas por la selva y no ves la rana o el camaleón, porque el camaleón es del mismo color que el árbol, ¿no? Pero si te dicen, mira, ahí está el camaleón, de repente se abre un mundo, ¿no?, que uno no veía antes. Entonces, en ese sentido, creo que sí, sobremediamos las cosas, creo, a veces es un poco, ¿no? Sobre todo cuando uno está metido en mediación, todo el rato mediación, y entonces, ¿qué es la mediación? Y cómo es la mejor forma de llamarlo, facilitador, guía, no sé qué, como el otro día con Silvia, que también, ¿no? Pero de alguna forma siempre hay una puerta a enriquecer el mundo de las personas a través de la mediación. Ahora un comentario con respecto al espacio del parqueadero, que algunos conocerán, un espacio, digamos, que es el menos institucional dentro de nuestros espacios de exposición, que queremos que no sea realmente un espacio de exposición, sino más de experimentación. De alguna manera tenemos 3 líneas de trabajo en ese espacio, que son laboratorios de artes en el sentido más abierto, espacio en residencia, llamamos a este programa, que es donde estuvo invitada la agencia. Invitamos a espacios independientes a que programen el parqueadero como quieran durante un mes, y exposiciones de medios, digamos, o de video, de performance, incluso de diseño. En el caso de los laboratorios, sobre todo los talleres, es interesante porque, interesante la pregunta que quiero lanzar ahora, son espacios que están abiertos al público. Usualmente hay un público que se inscribe a participar activamente en estos talleres o laboratorios, cada grupo los maneja como quiere, pero siempre hay un público que está trabajando en ese sitio durante varios días haciendo algo, pero siempre queremos que ese laboratorio esté abierto al público general. Entonces la puerta está abierta y cualquier persona puede entrar a ver qué es lo que está sucediendo en ese espacio. Entonces llega alguien, se aproxima al espacio, es bastante intrigante para el público en general ver que están haciendo algo, pero no entender muy bien qué sucede. Entonces, hasta qué punto, y en realidad son ejercicios de mediación lo que está sucediendo ahí en los laboratorios, hasta qué punto se deberían mediar la mediación. Sí, de acuerdo. ¿No? Que haya un mediador que diga, aquí estamos haciendo un ejercicio de mediación al interior del laboratorio. Es algo, de alguna manera hemos tenido, bueno, no creo que haya sido necesariamente una dificultad, pero dentro de la institución se ha visto como que es un espacio difícil de entender. Claro, es difícil de entender para el público qué es lo que está sucediendo. Muchas veces cuando hay resultados y se exponen, ya es otra cosa, ya hay, digamos, objetos, exposiciones, cosas sobre las que se puede hablar más tangiblemente, pero usualmente es difícil. Sin embargo, hay un público que está trabajando ahí usualmente. Actualmente hay 2 laboratorios funcionando en los que hay talleres. Hay un grupo que está trabajando con archivos, otro grupo que está trabajando con piedras, haciendo diferentes ejercicios. Cada vez se va llenando más el espacio con objetos, con los ejercicios, con exposición de lo que están realizando, y el público puede entrar a ver qué es lo que está sucediendo, a ver qué es lo que está sucediendo en ese laboratorio.
Hemos tratado de mediarlo, la gente entra, hay un panel que dice qué es este espacio, qué estamos haciendo, hay una programación como que para que sea lo más fácil de entender, pero ¿hasta qué punto hay que mediar eso? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Sí, un segundito. Voy a hacer una intervención mínima. Relacionado con lo que dice Luisa, pues sí nos hemos sentado como el área de educación y el área de curaduría a hablar como, bueno, ¿qué tanto vamos a mediar el espacio del parqueadero, no? Y ustedes, algunos de los mediadores han tenido la experiencia de estar allá y de pronto decimos, bueno, ¿es necesario o no es necesario? Yo creo que esto es un ejemplo, tal vez podría ser de una sobremediación. Y del otro lado también un ejemplo muy puntual, nosotros hicimos un taller con un diseñador industrial, nos acaba de pasar esto recientemente, en donde hicimos unos mobiliarios para la plazoleta central del acceso al MAMU, en donde realmente eran mobiliarios. Por órdenes de la institución se nos pidió que se pusiera una ficha técnica para hablar qué eran esos mobiliarios, ¿no? Entonces yo aquí puedo pensar que sí, de parte de la institucionalidad hay unos requerimientos que se tienen que hacer, y un poco el argumento de la institución era, bueno, es que el público no entiende qué es eso, o sea, eso es arte, eso no es arte, cuando yo solo pensaba, es el resultado de un taller, o sea, son unos muebles, solo es para que la gente se siente, pero bueno, ese es como un ejemplo también creo que de una sobremediación que es interesante dialogar después, pero creo que alguien en el público… Sí. Yo voy a decir una cosa. Una de nuestras preocupaciones cuando nos invitaron a hacer la residencia allí fue transformarlo en un espacio de trabajo. Y el primer taller que nosotros hicimos fue llevar las piezas de las mesas en las cuales íbamos a hacer los otros talleres y armarlas con los talleristas, pues con la gente que vino al taller. Entonces, claro, llegaba la gente y veía gente trabajando con equipo dentro del museo, o sea, taladros, ruido, y había un choque, y claro, mucha gente simplemente veía de lejos y desaparecían, veíamos que aparecía la cabecita en la puerta y volvía y se iba. Entonces, veíamos como ese sitio de choque del parqueadero y es muy interesante. Sí, la poca mediación que hay, pero también lo que pasaba cuando alguna gente sí entraba, preguntaba y si había ese contacto. Entonces, como otra cosa que yo creo que surgió en nuestra conversación y es pensar la mediación como coeficiente, es decir, qué tanto está sucediendo en todo momento. De alguna forma siempre sucede, o sea, ya simplemente al estar en un museo, pues es el Estado-nación, ¿no? Es una cosa muy pesada históricamente, institucionalmente, y desde la idea de documento, pero hasta qué punto, sí, o qué significa, sí, sobremediarlo, sí, o cómo se puede medir esa sobremediación. Me parece como interesante, si es por información, si es por intensidad, o cómo podríamos pensar realmente cómo está sucediendo. Gracias. Bueno, hola. Lo primero es que, de acuerdo al tema de mediación, estaba pensando, ¿acaso la mediación no es un ejercicio pedagógico y por ende eso termina afectando la hermenéutica del mismo público? La cuestión aquí es de que, si es así, el público se está amoldando. Entonces, si el público se está amoldando, pues existe en verdad una verdadera retroalimentación del público hacia la institución, hacia el objeto, hacia el artista. ¿Para alguien en específico o en general, quien quiera? ¿Para mí? ¿Para quién? Los que quieran. Bueno, si quieren yo contesto pues de la parte del banco. Eso creo que es importantísimo, el estudio de público. El estudio público es un proceso que lleva también pues muchísimo tiempo. Nosotros de manera muy puntual estamos empezando con un ejercicio que tiene un objetivo particular, que es estudiar la colección al público que viene a la colección numismática, porque tenemos un proyecto de renovar ese museo. Hacer un estudio público de todas las actividades o toda la programación que tenemos en el banco se vuelve súper complicado, no por hacer la encuesta, que eso es lo más sencillo y se hacen en los talleres que ofrecemos, pero porque cómo conviertes esto en una estadística que te diga algo, ¿no? O sea, o la problemática con la que nos hemos afrontado nosotros es qué se hace con tanta información. Pero sí, estoy de acuerdo, creo que ahí la clave es el estudio de público
y es tener muy claro que sobre todo lo que nos interesa a nosotros es entender quién y por qué está viniendo a ciertas exposiciones o a ciertos espacios o a ciertos talleres. También ahí creo que hay una parte crucial y es que nosotros como sección de servicios al público realmente somos los que tenemos el mayor contacto. Entonces los mediadores realmente son quien conoce pues todos esos comentarios, ¿no? Aparte de eso tenemos pues la página donde tú puedes poner comentarios, quejas y sugerencias y realmente aprendemos muchísimo de las quejas, o sea, realmente las quejas son lo que nos hacen movernos, las felicitaciones son como, ay, bueno, muchas gracias, pero las quejas realmente nos hacen mover cómo están funcionando las cosas. Eso es por parte de nosotros. Bueno, yo creo que nuestro caso es quizá un poco más fácil porque pues no recibimos a gente en masa y cuando recibimos más gente al tiempo para los talleres, el taller siempre tiene una parte final de, yo no lo llamaría retroalimentación, pero sí es socialización, retroalimentación, donde la gente pues tiene la oportunidad de decir, ¿no? De hablar, de dejar su voz ahí. Y la verdad es que en cuanto a retroalimentación del público que entra y sale, pues es una cosa que, por ejemplo, no tenemos libro de visitantes, que no sé si alguna vez lo ha habido, para los que estaban antes, ¿no? Pero también es un sitio en el que es más fácil de repente hablar con alguien, con la guarda, o sea, yo creo que no hay un espacio tan grande, ¿no? Como, o sea, en la página no hay quejas, reclamos. Estamos mucho más cercanos para que la gente… Ahora, la pregunta que tú planteas, pues, hombre, no tiene una respuesta muy, muy fácil, porque ese es un tema dentro de la museología que, ¿no? La comunicación y cómo se completa eso con la retroalimentación del público. Yo creo que en este caso, en tu caso, Santi, yo creo que quizá es en vuestro caso, es diferente, pero es un poco parecido al nuestro, ¿no? Donde vosotros siempre trabajáis muy directamente con la gente, de alguna forma, ¿cierto? Sí. Sí, con la gente. Fue para mí muy bonito, no entré por dormido al laboratorio que hicieron en 2015, pero fue increíble cuando Carlos, un guarda de seguridad, me describió cómo armaron los muebles, porque en la programación aparecía cómo armar muebles, una pregunta de este orden, y el guarda se emocionó y me describió cómo se armaba un mueble. Yo quedé como, wow. Igual Carlos era un personaje, pero la idea fue increíble cómo se conmovió este guarda y fue muy, muy bonito. Entonces, nada, quería hacer alusión a ese recuerdo emotivo. Qué pena. Sí, pues mientras… ¿Alguien más tiene preguntas? Acá ya. Sí, pues rápidamente, ese taller era con diseños de muebles de Enzo Mari, que es este arquitecto anarquista italiano, y son diseños de código abierto, se pueden encontrar en internet en el libro Autoprogettazione, y es un tipo de carpintería que cualquier persona puede realizar, que nosotros hemos utilizado en diferentes espacios, y hemos utilizado también para hacer talleres. La última vez que lo hicimos ahora fue con una fundación que protege los derechos de los periodistas, en el cual vino toda la fundación a armar los muebles durante el fin de semana con niños, familia, y fue increíble, y siempre existe la misma fascinación con este taller, y es el poder realizar que uno puede hacer las cosas uno mismo. Entonces, sí, chévere que le haya funcionado al guarda, se la cogió con toda. Buenos días, muchas gracias. Quisiera comentarles si ustedes vieron la exposición que hizo el chino Chujón el año pasado en la Plaza de Bolívar. Para mí fue la mayor exposición que se hizo el año pasado fuera del museo, fuera de la galería, en un espacio donde no había mediadores. Yo lo alcancé a ver el primer día porque no había público, nadie conocía que se iba a presentar esa exposición que trajo la Embajada de China. Una cosa magnífica, las gordas del chino Chujón son una cosa impresionante, uno queda encantado, fascinado con esas esculturas.
Después traté de nuevamente volverla a ver, pero ya la romería era impresionante, el Parque Bolívar era completamente lleno, todo el mundo asombrado con eso, no tenía mediadores ni tenían, o sea, la ficha técnica era una cosita así chiquitica donde solamente decía cómo se llamaba la obra y nada más. Duró, creo que fueron 15 días, esa fue la mayor exposición que yo vi el año pasado sin mucha inversión, ahí no se invirtió absolutamente nada. La pregunta es, ¿por qué la institucionalidad se tiene que casar con el arte contemporáneo? Si de por sí, por antonomasia es banal, significa que es banal, significa que no tiene poder. Lo banal tiene muy poco poder. Que lo haga la NC, muy bien, que sea muestras para un gueto, para un cierto tipo de público. Que lo haga allá el colectivo del compañero, muy bien, pero ¿por qué la institucionalidad? ¿Por qué se tiene que derrochar la plata por parte del Banco de la República en esa misma línea? Para no alargarme, dejemos ahí, muchas gracias. Para contestar brevemente, no somos una institución dedicada al arte contemporáneo solamente. Pues, incluso la próxima semana vamos a inaugurar una pieza de Zurbarán que viene del Museo del Prado y lo que queremos creo yo, es llegar a públicos diferentes. Naturalmente lo contemporáneo es lo que se hace hoy en día y tenemos programas para los artistas que están trabajando en la actualidad. No queremos clasificar el arte contemporáneo como un género, consideramos que dentro del arte contemporáneo hay manifestaciones como las que hace la agencia, pero también tenemos en cuenta a otros artistas que trabajan en medios tradicionales, por así decirlo, pintores, escultores. Queremos tener un espectro muy amplio de lo que es el arte, de manera que no solo trabajamos con arte contemporáneo. En los programas, por ejemplo, que tenemos para las regiones, imagen regional, funcionan por convocatoria abierta y en estos programas vemos todo tipo de manifestaciones, desde gente que está pintando, desde que está trabajando en un lienzo con óleos, hasta gente que está haciendo performance o otro tipo de manifestaciones, y lo que queremos es ser muy abiertos y que estos programas estén abiertos a muy diferente tipo de artistas y públicos y personas. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias por sus intervenciones. Bueno, yo cuando los estaba escuchando se me venía a la cabeza muchas preguntas. Y bueno, aquí tenemos gente que ha trabajado en curaduría, gente que ha trabajado en museografía, gente que ha trabajado en educación. Y digamos que en parte la idea que se me venía a la cabeza como conclusión de todo lo que se ha dicho hasta ahora, tanto en museos como en espacios expositivos, es como surgen todas estas mediaciones, yo no sé si así lo escribí en mi cuaderno, mediaciones simultáneas o mediaciones en diálogo. Por ejemplo, se me olvidó el nombre, Luis Fernando, que trabaja en el área de museografía. Como decíamos, el Museo de Bogotá en un laboratorio, la museografía en sí misma es didáctica, la museografía en sí misma es una mediación, y digamos en un espacio expositivo, en un museo, es una mediación que está ahí, que digamos puede surgir como una respuesta para estos públicos que tal vez quieren hacer recorridos más autónomos, recorridos sin tanta, no sé, sobremediación. Tenemos también, por ejemplo, la mediación, que esta es un poquito más indirecta, pero también me parece importante, que es el área de conservación y restauración, que pueden cambiar totalmente lo que está en una exposición si dicen que una pieza no se puede exponer o si se tiene que exponer en otro sitio diferente al que estaba pensado inicialmente. También está en diálogo, bueno, la mediación desde el área educativa y bueno, y la curaduría como tal. Entonces, pues, eso es más o menos lo que quería decir. Y tenía una pregunta para, no me acuerdo para quién era, pero bueno, el que la quería responder, es que tengo un revuelto en mi cuaderno. Quería preguntar, digamos, dos de ustedes hablaron mucho de esto, de la curaduría pedagógica, que me parece, digamos, un concepto muy interesante, considerando que todavía hay muchos curadores
que ven la curaduría como algo autoritario, en donde la educación entra al final y nosotros armamos el juguete y ustedes miran cómo median lo que resultó como producto final. Entonces quisiera saber, digamos, en la experiencia que ustedes han tenido, cómo ha sido, digamos, esa tensión entre esa curaduría tradicional y esta curaduría pedagógica de las que nos han hablado hoy. Gracias. ¿Empiezo yo y luego tú? Dale. Bueno, creo que con esta pregunta hemos terminado todas las sesiones y básicamente es la relación del área educativa con las otras áreas, ¿no? Aquí también sería bueno hablar del proyecto que estamos trabajando, el área de educación, curaduría y la agencia, para una exposición que abrirá en octubre, en donde desde un inicio estuvimos trabajando cada uno desde sus trincheras, por así decirlo, el área de curaduría haciendo pues la selección de las piezas, nosotros haciendo un concepto educativo que fuera de acuerdo con la curaduría, y en un tercer momento entra la agencia a ayudarnos a hacer como todo este complejo de dispositivo de mediación, en donde creo que pues al menos desde el tiempo que yo estoy acá, es como la primera vez que vamos a hacer algo en donde la educación o la sala didáctica no es solamente la sala que se deja al final, o como porque nos sobró espacio, entonces ahí se pone la parte para el área didáctica, sino realmente va a tomar pues un espacio importante en la exhibición. Y ha sido súper rico el trabajo que hemos hecho entre curaduría, la agencia y el área educativa, porque no solamente es el área educativa dándonos pues el conocimiento a nosotros, como lo dices, y desarrollando nosotros una estrategia educativa, sino más bien entre las tres partes hemos formado nuevos conceptos. La semana pasada tuvimos una sesión con la agencia que fue muy rica porque fue una visión de la agencia hacia la curaduría que había formado Luisfe, Julián y Sigrid. Fue como una nueva lectura que pues obviamente le otorga unos niveles de conceptos y de conocimientos distintos, porque se está pensando en estas capas de información para poder diseñar dispositivos pedagógicos. Entonces, bueno, eso es como un ejercicio que creo que es oportuno hablarlo también. Y la segunda pregunta te la contesta Caridad. Bueno, pues contestando un poco desde nuestro propio contexto, me gustaría empezar la respuesta yo, pero si alguien de mi equipo me acompaña pues completando la respuesta, porque creo que lo que decía antes, la historia institucional es importante también. Desde que yo estoy en NEC, que es desde enero del 2016, lo de las tensiones, bueno, pues uno puede pensar que hay tensiones, yo no sé si lo llamaría tensiones, pero a mí no me gusta sentirme como el patito feo o como con el complejo de inferioridad que pasa mucho en las instituciones grandes de no, es que la educación siempre viene después. No sé, yo creo que pues yo he tenido la suerte, en todo caso, de que desde que yo estoy ahí, lo que mencionaba antes, hay muchas exposiciones que la parte educativa de alguna forma activa el significado de la exposición. Que a lo mejor en un mundo ideal, el otro día, es que yo no sé si fue la última sesión, me preocupé un poco porque decían lo de no, y ahora ya Marieles está en las reuniones de curaduría, y pensé, yo no estoy en las reuniones de curaduría, o sea, pensé, además todavía no se me ocurrió como reclamar ese espacio en las reuniones, o sea, yo no lo siento como una tensión, yo siento que hay un desarrollo pues, conceptual en la curaduría, y en un momento en el que empezamos a hablar con curaduría para ver qué tipo de programas especiales podría haber dentro de esa exposición, como por ejemplo pasó en Los Carpinteros, donde pues había una serie de grupos de estudio que pasaban en la biblioteca, que sin ellos la exposición no hubiera cobrado sentido. Pero, por eso quiero lanzar la pregunta para allá, antes no sé si era diferente. Bueno, sí,
Exacto, Entonces, bueno, no es- curaduría, pero yo te entiendo a ti como la curaduría en el Sí. sentido de que pues hay un concepto anual de curaduría y un desarrollo Sí. curatorial. A eso Hay es lo un que me concepto refiero. anual que arma Sí, todos los sí. proyectos, pero sí que desde el principio educación está desde el principio. Exacto. Porque no hay nadie más con quien hablar. O sea, quiero decir, es que somos un equipo muy chiquito, es verdad. Pero me Entonces, pregunto si antes de que tú estuvieras había más tensión, en el sentido de que a lo mejor había más necesidad, ¿no? Porque, por ejemplo, Julie y Tatiana han armado ese proyecto desde el principio y a lo mejor hubo que luchar por armarlo, no sé. Pues yo pienso que al inicio como que tenía sentido que surgiera el proyecto educativo. No sé si era como que luchar, pero creo Sí, que era es que como n- abrir el espacio y como con la práctica darnos a entender en lo que estaba pasando en la exposición, lo que queríamos proponer, y yo creo que es más como desde ahí. Sí, yo Pero creo que siempre no siento somos ha sido muy... una construcción entre como todo el equipo. Somos demasiado poquitos como para pelearnos tanto, ¿no? Sí, no, creo que ha sido un diálogo ahí que se va a construir. Yo creo que también ha sido una evolución del proyecto, o sea, como que la mediación también ha crecido a partir de, pues, del tiempo que llevamos en la institución, y la misma mediación ha madurado y se ha entendido no como, pues de hecho la formulación del proyecto, ¿no? No es una visita guiada, no es un taller que se replica y se replica eternamente, sino es, o sea, la mediación que nosotros proponemos es también de sitio específico o de específica, ¿no? Sí, Es a cada grupo, y asimismo también las obras y los proyectos que desde curaduría ha sido como muy consciente de ese espíritu, hay que dialogar, entonces la mediación se piensa tanto para la exposición como para los grupos, y así creo que se ha establecido el diálogo entre uno y otro y no se ha convertido como en curaduría, por favor, Sí, escúchanos, exacto, o nos sí. integramos a lo que proponen. Pero entonces en ese caso nosotros también somos un ejemplo un poco específico, o sea, sí, Sí, también quería decir que pues la mediación de DNC no depende solo de las exposiciones. De hecho, yo creo que eso es una de las cosas que lo hace diferente, es como una mezcla de los tres, porque el equipo de mediación es en sí mismo como un equipo que quiere encontrar gente para hablar, un poco lo que decía ahora Santiago. Entonces, en esa medida pueden haber muchas formas muchos dispositivos. Entonces, puede estar el espacio, la exposición sí es una forma, pero pueden haber otras. Entonces, y ahí es como esas otras que hemos venido encontrando. Entonces, resulta ser una mediación un poco más expandida, sin tener que ser necesario sobre mediar una obra. Sí, por eso yo mencionaba al final, por ejemplo, el NC Lab, que pues no me puedo explayar mucho, pero básicamente tiene que ver con eso, sin hablar de mediación, sin hablar de arte contemporáneo, trabajar con una serie de personas y generar una serie de herramientas que tengan que ver con lo pedagógico. No, y que no dependen de ninguna exposición, es Exacto, un programa sí. totalmente independiente y autónomo, que hay varios programas así, Tablero, otros que existen en NC. Yo creo que quería mencionar un tema que no se ha dicho, pero también la mediación depende mucho del tipo de proyecto que se esté exponiendo. Hay proyectos, nosotros por ejemplo en NC Arte tuvimos un proyecto de Xavier Leroy, que trabajamos con performers de la Maestría de Artes Vivas, y era un proyecto que nos puso a nosotros en un lugar tenso como institución, porque era un proyecto que no se quería mediar, que no quería mediación, y era esa la directriz del proyecto en sí. Entonces, ¿cómo medias algo que no se puede mediar? ¿No? Entonces, nos puso a pensar también en cuál era nuestro rol como mediación. También quería decir algo como, ay perdón, ya pasamos. Quería decir algo, por ejemplo, en la exposición que tuvimos de Luis Katmitzer, que fue una exposición que realmente también se pensó desde la misma mediación, o sea, era una pieza que se completaba totalmente con las personas, entonces no era tampoco tan lejano, sino tenía sentido desde ahí, ¿no? O sea, no solamente la mediación, yo creo que como dispositivo, sino como parte pues de la obra en sí mismo. Aquí. Me interesaba lo que decía Claudia de proyectos, inclusive del arte, que hablan de la mediación o inclusive del tipo de participación que se espera en la obra. Y esa pregunta de qué se
¿no? Esa sobremediación o hipermediación en algunos proyectos. Quería traer a colación como la definición de Pablo Helguera, como que él se pone como en la tarea de estudiar ese ejercicio de la participación, no en la mediación, sino en la obra de arte, ¿no? Porque hay muchas obras que ya ¿no? se enfrentan a esa participación. Y él propone 4 formas de participación que me encantan, que es pues, la participación nominal, que es esa participación que Ariela decía como pasiva. La persona va, se enfrenta al cuadro o la pieza, reflexiona y está bien. La participación simbólica, que es a través de algún acto completa esa pieza. Otro tipo de participación colaborativa, ¿no? Que ya entra en la estructura de la misma pieza y empieza a participar en otras capas. Y la cuarta se me escapa, pero bueno, es un artículo que está en Errata, muy interesante. Y creo que ahí también surge el punto de qué es mediar, ¿no? Y cuál es el objetivo de mediar y en qué contexto, ¿no? Entonces, claramente mediar no es lo mismo, creo que Santiago en nuestros proyectos lo mostró, no es lo mismo mediar en Arbu que mediar en un proyecto autorreferencial o en un proyecto que se enuncia como una escuela o en un proyecto que se enuncia desde el site específico en un proyecto como los de NC. Entonces creo que esa idea de contexto en la participación y el objetivo de esa participación define muy bien ese problema, por lo menos. ¿Más preguntas? Gracias. 2 preguntas como muy puntuales, una para Luis. Digamos que lo interesante en el caso de Luis es que está esa doble condición de artista y también de curador un poco y de docente académico. Quería preguntarte como en medio de esta tensión que se ha venido hablando entre la academia y digamos un poco el ejercicio plástico, en tu caso personal, cuando piensas una exposición, ¿quién la piensa primero, el artista o el curador? ¿O cómo solucionas un poco esas tensiones si las hay? ¿No? Es una pregunta. Y la segunda pregunta era con lo que decía Santiago del tema del objeto y la discusión sobre el objeto y lo que pasó en Río, pues es muy interesante empezar a preguntarse como cuál es la importancia del objeto y si es importante el objeto exhibido, el objeto en la reserva o cuál es el peso del objeto. Y en ese sentido me pasaba con lo de NC, con la exposición de Consuegra y con la de los carpinteros, que fue una pregunta que en algún momento también hizo acá un visitante a la exposición, y era, bueno, ¿y qué hacen con estas obras de tamaños monumentales cuando la exposición acaba? Entonces, todos estos materiales y los ladrillos y la madera y todo este tipo de cosas, ¿qué pasa con esos materiales? La verdad no tengo ni idea, por eso un poco la pregunta es eso. Gracias. ¿Cómo era? No, mentiras. No, creo que así sea un proyecto de una exposición mía o curada o de la colección, muchas veces, tal vez por mi formación como arquitecto, pienso muchas veces inicialmente desde el espacio. Y como artista me interesa mucho trabajar como en proyectos específicos para espacios y en ese sentido siempre estoy pensando qué va a suceder con relación a la arquitectura, el lugar, el espacio, y creo que eso es como lo primero. Luego, claro, hay miles de componentes y capas que empiezan a surgir. No, pero yo creo que tú podrías responder. ¿Qué pasa con eso? Es más fácil, creo que… No, es una buena pregunta. Creo que pasan diferentes cosas dependiendo de la exposición. Tú mencionaste la de Nicolás Consuegra, pues esos materiales también, si no me equivoco, es lo Monte H&G, sí, se reutiliza, exacto, se reutiliza, que es una cosa que también nos interesa mucho, por ejemplo, dentro del NC Lab, que los materiales tengan una segunda vida. Me estoy acordando, según tu pregunta, de la exposición de Nicolás París también, donde muchos de los materiales, la tierra, la madera, se donó a alguien del barrio, ay, se me fue el nombre, Doña Rosa, que tiene como una huerta orgánica y podía usar la tierra, la madera, o sea, todos lo donamos a ella.
que eso es un caso muy especial, muy bonito. Y los carpinteros está en depósito porque tiene, según contrato, un año de que puede itinerar, y en caso de que eso no llegue a ser así, pues se recicla. O sea, digamos, la pieza deja de existir como tal, pero las diferentes partes se pueden volver a usar. Entonces, en ese sentido, pues no estamos generando demasiada basura, creo. Sí, yo creo que, y un poco uniendo esta pregunta con la anterior, el objeto también es muy importante porque representa la autoría, ¿no? Es como lo que también pues dentro del sistema político económico en el que nos encontramos es una de las fichas fundamentales que mueve el mercado, que mueve un tipo de sujeto, que mueve un tipo de subjetividad, que articula en sí mismo todo el campo, ¿no? Sí, pues es esta relación también como muy fetichista que tenemos nosotros con los objetos. Pero yo creo que finalmente también es algo que acaba afectando las negociaciones que pueden suceder entre las diferentes curadurías, ¿no? O sea, sobre todo yo creo que se convierte en un problema cuando hay una idea de autoría, o por lo menos para nosotros ha sido así, cuando alguna curadora, que no vamos a mencionar, tuvimos un problema y era como un problema de autoría, pero lo interesante, y es por lo que lo menciono, es porque finalmente nosotros estábamos haciendo un ejercicio muy cercano con el público y creo que hubo una complejización sobre el manejo final del significado de la exposición. Entonces, y a nosotros nos pareció también muy interesante porque nos recordó que es en ese sitio donde se produce como la mayor cantidad de información y conocimiento. Entonces, era un dispositivo que teníamos que se empezó a problematizar y de alguna forma tuvo que ver con una idea autorial sobre lo que significaba finalmente la exposición, que se convirtió en un problema político, ¿no? Y de sujeto. Entonces también pues eso, existen objetos materiales o existen objetos inmateriales como una curaduría, ¿no? De alguna forma es un objeto que se articula en un momento, pero sí tiene una articulación y una proyección de diferentes jerarquías. Bueno, a lo largo de esta conversación yo he escuchado como varios términos que me han llamado mucho la atención sobre la mediación colaborativa, mediación educativa, incluso una muy sociológica, mediación líquida. Yo quiero como aportar un granito de arena y tal vez poner a debate un nuevo término de mediación, y es como algo con lo que yo he estado trabajando, que es mediación lúdica, y cómo la mediación puede verse no a partir de un esquema educativo tradicional, sino un esquema pues a partir del juego. Mi pregunta es, dentro de sus diferentes instituciones como el banco, la agencia o otras instituciones no convencionales, cómo el juego y cómo la idea de que estas instituciones no se vean como un espacio para aprender de esta forma tan esquemática, pues ha incidido, cómo esta mediación lúdica y cómo esta ludificación se ha visto en diferentes experiencias que ustedes hayan tenido en sus instituciones. Bueno, muy ansiosamente cojo el micrófono porque con esta pregunta pues a nosotros nos das en la vena del gusto completamente. O sea, nuestros talleres no son para nada rígidos, ni académicos, ni escueleros, y prácticamente, a lo mejor exagero, pero el 99.9% está basado en lo lúdico. Eso no quiere decir que estemos todo el día jugando como sin sentido, pero somos pues fervientes creyentes de que a través del juego, de lo lúdico, de las dinámicas que nosotros planteamos, se generan dinámicas de conocimiento y de co-creación muy potentes. O sea, un ejemplo muy concreto que no he mencionado hasta ahora, nosotros tenemos un kit de mediación que es equipaje para encontrar, para nosotros es como una maletita de cartón con una serie de folletos y cositas como jueguitos dentro que llevamos a colegios, fundaciones en zonas de vulnerabilidad, no necesariamente, pero o sea, no obligatoriamente, pero eso es como digamos, la razón de ser, sobre todo llevarlo a zonas con niños que no pueden venir hasta NC. Y todo está basado en juegos, todos son juegos. Hay un dado, hay plastilina, hay unos pescaditos, hay unos… o sea que en ese sentido, pues todo, o sea, no te puedo decir ese ejemplo en específico, pero desde que está planteado el proyecto educativo, o sea, cuando yo llegué ya era así, hay mucho basado en el juego. Y yo creo que no nos podríamos imaginar de otra manera.
Eso me recuerda, hay una teoría del Homo Ludens, y es de cómo el juego es fundamental en la generación de la cultura y de la civilización, ¿no? Es como un sitio fundamental para la generación del pensamiento abstracto. Yo creo que es algo que nosotros no hemos explorado, pues sí hemos explorado, sobre todo algunos talleristas que hemos invitado, más que nosotros mismos. A nosotros nos ha interesado más la idea de ocio o de no hacer nada, o de la distracción. Yo creo que para nosotros, y más que simplemente como la actividad, también nos interesa como, sí, ahí también pues pensando en la mediación desde coeficiente, sí, o sea, como donde y cuando no pasa nada, que también ahí es de los lugares donde más se aprende. Iba a hablar de NC, pero ahora tienen, no sé si todavía está, una exposición de una artista brasilera. Ajá, sí, efectivamente. Que de plano la misma obra implica una actividad lúdica con el público y sobre todo con los niños, ¿no? Me acuerdo que en la inauguración los niños eran los principales activadores de esa obra, ¿no? Estaban corriendo y precisamente tenía que ver con los niños porque partía de talleres que se hicieron con niños, pero era una experiencia que era la misma obra, como puede suceder con, pues que son casos muy interesantes para mí en donde la misma obra implica lo lúdico, implica mediación, la misma obra como que ya se expande, como el caso que tuvimos acá, una obra de una artista española, de Ana Laura Láez, que construye un espacio arquitectónico para que sucedan cosas, ¿no? No necesariamente para niños, sino para todo el público. El espacio está dado para que se active, que suceda danza, que haya música, etcétera. Entonces se convertía como un espacio lúdico y que para mí es muy interesante cuando eso sucede desde la misma obra de arte. Solo añadir lo que tú estás diciendo, que pues, justamente toda la programación de este año es bastante lúdica, ¿no? Desde la primera exposición de Luis Kamnitzer, Alia Farid, ha sido un año muy para los niños, o es un año muy para los niños especialmente. Para nosotros, la palabra sí, para la agencia socio sería la experiencia. No queremos imponer como que los talleres o las experiencias educativas tengan que ser necesariamente imponer conocimiento o imponer el aprendizaje, sino más bien que el visitante se lleve una buena experiencia. Si dentro de eso aprende algo, genial, pero tampoco es obligatorio. Yo quería hablar también como de dos talleres que tenemos, uno en particular relacionado con nuevos nombres, el proyecto que presentó Luis Fe, que está basado pues sí en el juego y es enfocado para familias y es este lo diseñó una de las mediadoras, Ana María, y es a través de la búsqueda de pistas, es ir encontrando estas, y es un poco también jugando como no sabemos si es arte o no y por qué están ahí, ¿no? Entonces de pronto para la pieza de Snyder Moreno, ¿se pide? Snyder Moreno, que se mostró en una foto que es como esta cosa que vuela arriba del mamu, se habla como busca una ballena en el aire, entonces están las familias buscando estas pistas una tras otra hasta que terminan recorriendo todo el mapa. Eso me parece que está basado en el juego. También para la exposición que está actualmente tenemos una sala didáctica que la desarrollamos acá con Fernando Cruz, que es una cámara oscura gigante. Entonces realmente ahí solo se va a jugar, ¿no? Es aprender cómo funciona una cámara, pero a través del juego, es poner una lupa, es acercar un papel, es hacer unos dibujos, es entender el concepto de la cámara oscura o de la fotografía a través del juego. Pero yo no diría que estamos enfocados al 100% en la mediación lúdica, sino más bien, como se ha dicho anteriormente, la mediación está enfocada en los públicos que atendemos y sí sabemos que el público joven, que el público pues más joven, niños, disfruta más. Hola. Exacto, bienvenidos. Disfruta más pues la mediación lúdica.